¿Alguna vez has sentido que tu mente es un escenario en ruinas donde cada pensamiento retumba con un eco que nadie más escucha? Imagina esto: un pasillo interminable, iluminado apenas por una vela temblorosa. Caminas solo. Cada paso cruje. Cada sombra se alarga hasta el infinito. Y justo cuando crees que todo es silencio, un susurro surge detrás de ti. Tú eres tu propio carcelero. Quizá crees que exagero, que esto es un recurso dramático para captar tu atención. Es la descripción más precisa de lo que ocurre en el fondo de tu conciencia cuando naces con la maldición que pocos tienen el valor de nombrar: ser un introvertido intuitivo. La gente te dirá que es un rasgo de personalidad, que eres reflexivo, reservado, que simplemente piensas demasiado. Les encanta reducirlo todo a un cliché barato. Pero lo que no saben es que tu mente es un pozo sin fondo donde la lucidez devora cualquier posibilidad de calma. Y aquí viene el detalle que nadie reconoce. Hay algo perverso en ser capaz de percibir la miseria disfrazada de rutina. Ver en la sonrisa de los demás un hambre de aprobación que ni ellos mismos sospechan. Detectar en cada conversación un vacío que te insulta con su banalidad. Saber que detrás de cada éxito que celebran hay una podredumbre tan evidente que solo tú puedes olerla. Arthur Schopenhauer lo dejó escrito con brutal claridad. Cuanto más afilado es tu intelecto, más incapaz eres de tolerar la estupidez. Pero no creas que eso te hace superior. Al contrario, es la puerta a un infierno discreto. Porque mientras los otros se zambullen en sus placeres prefabricados, tú te desangras en un cuestionamiento constante que no tiene fin. Te lo diré sin anestesia. Esta maldición no te convierte en especial, te convierte en vulnerable, te arranca la posibilidad de vivir con la ligereza de los ingenuos. Te condena a sentir que todo es un simulacro, que ninguna conversación vale la pena, que la alegría es una mentira bien ensayada. Y aunque no lo admitas en voz alta, sientes un miedo que te hiela el estómago. El miedo a descubrir que quizá Schopenhauer tenía razón, que la vida es un péndulo que oscila entre el hastío y el sufrimiento. Y tú, con tu sensibilidad hipertrofiada, has quedado atrapado justo en el punto donde el péndulo golpea más fuerte. Dime si no te ha pasado. Estás rodeado de gente. Todos ríen, brindan, se cuentan anécdotas de una insignificancia que te provoca arcadas. Y tú, sentado en un rincón, con la mirada perdida, sabes que en el fondo no perteneces, pero no por arrogancia, sino porque tu mente ha visto lo que ellos no pueden ver, la absurda maquinaria que los mantiene entretenidos mientras la existencia se derrumba en silencio. Ese es el verdadero precio de ser un introvertido intuitivo. No es la timidez, no es la preferencia por la soledad. Es la conciencia inapelable de que todo está hueco. Y esa conciencia te persigue incluso cuando cierras los ojos para intentar dormir. ¿Quieres saber qué es lo más retorcido? Que a veces deseas con todas tus fuerzas ser como ellos. Desearías poder disfrutar de una tarde trivial sin que tu cabeza te repita que todo carece de propósito. Desearías poder reír sin sentir la náusea existencial que te recuerda que cada segundo que pasa es un segundo más cerca de tu final. Y si piensas que esto es una exageración, detente un momento y pregúntate: ¿por qué estás aquí escuchando esto, buscando respuestas en un vídeo que promete hablar de lo que nadie quiere confesar? Tal vez porque sabes que algo dentro de ti se ha roto y que nadie te enseñó a recoger los pedazos. Schopenhauer lo anticipó. El intelecto excesivo es un verdugo, porque destruye cualquier ilusión antes de que puedas siquiera disfrutarla. La gente cree que pensar profundamente es un privilegio.
No entienden que es una tortura que no puedes apagar. Cada noche, cuando tu cuerpo se rinde al cansancio, tu mente sigue cavando, excavando túneles en tu conciencia que conectan tus miedos más antiguos con tu desesperanza más reciente. Y entonces te preguntas si no habría sido mejor nacer con la bendita ignorancia de los que se conforman. Este no es un juego retórico, no es un ejercicio de nihilismo estético. Es la verdad que muy pocos están dispuestos a decir: si tu mente no encuentra descanso, si tu intuición no deja de señalar las grietas del mundo, la vida se convierte en una trampa sin salida. Y quizá ahora mismo sientes que algo te observa desde el otro lado del espejo, que un pensamiento que siempre habías reprimido empieza a tomar forma. Te diré cuál es: la sospecha de que estás completamente solo en tu lucidez, que nadie más comparte esta maldición. Pero hay algo más siniestro que la soledad: la imposibilidad de volver atrás. Porque una vez que tu mirada ha penetrado la fachada, ya nada puede reconstruirse. Todo es un decorado de cartón piedra que se viene abajo con el primer soplo de tu escepticismo. Así que dime, ¿crees que exagero cuando lo llamo maldición? Quizá ahora mismo quieras cerrar este vídeo, distraerte, fingir que no has oído nada. Hazlo si quieres, pero antes de irte, respóndete con brutal honestidad. ¿Cuántas veces has deseado ser otro? ¿Cuántas veces has sentido que tu propia conciencia es el enemigo que no puedes derrotar? Si alguna vez has sentido que vivir te cuesta el doble porque no puedes dejar de percibir el absurdo que otros no ven, entonces sabes que esto no es una metáfora, es un diagnóstico. Y aquí empieza la parte más incómoda de todas. Si tienes el valor de quedarte, te contaré por qué esta maldición tiene raíces más hondas de lo que imaginas, y cómo se alimenta de algo que no quieres reconocer. Tu miedo a descubrir que, en el fondo, nada de esto tiene sentido. Y si sigues aquí, es porque intuyes que todavía queda algo más oscuro detrás de esta maldición. Tal vez creías que el tormento se limitaba a tu capacidad de ver lo que los demás no ven, a esa lucidez insoportable que convierte cualquier instante en un recordatorio de que todo es transitorio. Pero no, hay un aspecto aún más letal que se oculta en tu manera de existir, y es la trampa de tu propia imaginación. Porque nadie te ha contado que ser un introvertido intuitivo no solo te condena a percibir el vacío en los otros, sino también a inventar un universo paralelo donde el sufrimiento se amplifica. Tu mente es un artesano cruel que toma cualquier detalle insignificante y lo convierte en una amenaza. Una mirada distraída, una frase sin importancia, un gesto ambiguo. Todo acaba transformado en un relato siniestro que te obsesiona. Y ni siquiera eres consciente de cuánto poder le entregas a esas pequeñas alucinaciones cotidianas. Te crees un observador objetivo, cuando en realidad eres un narrador histérico que no soporta el silencio de no saber. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en esa vez que alguien no respondió a tu mensaje. En tu cabeza, ese silencio no era un simple olvido, era un síntoma. La prueba de que algo se ha roto, el indicio de un desprecio silencioso. Así funciona tu intuición contaminada. No busca respuestas, las fabrica. Y cuando te das cuenta de que tu mente te está engañando, ya es demasiado tarde. Porque tu ansiedad ha germinado y se expande como una hiedra negra que lo cubre todo. Es un mecanismo tan sutil que pocos se atreven a reconocerlo. El resto del mundo cree que eres introspectivo. Dicen que eres profundo, que tienes una gran vida interior. Nadie se atreve a admitir que esa profundidad es, a menudo, un pantano donde te hundes sin remedio. Y mientras más intentas salir, más te atrapa.
Aquí es donde la filosofía de Schopenhauer se vuelve tan incómoda. No solo hablaba del sufrimiento como consecuencia inevitable de la existencia, sino que también señalaba que el pensamiento excesivo es un veneno que intoxica cualquier posibilidad de serenidad, porque el intelecto desbordado no se contenta con entender el mundo, necesita destruirlo, diseccionarlo, exponer su fragilidad. Y tú, aunque no lo confieses, sientes esa pulsión destructiva cada vez que tu intuición empieza a descifrar lo que nadie pidió descifrar. No puedes evitarlo. No soportas lo simple. No soportas la calma aparente de las cosas. Siempre necesitas comprobar si detrás de cada sonrisa hay un temblor secreto, si detrás de cada palabra amable late un reproche. Y cuando lo descubres, cuando te convences de que tu sospecha era cierta, sientes una satisfacción retorcida, una especie de alivio amargo, porque confirmar tu peor hipótesis te permite mantener intacta tu identidad de vigilante, de aquel que nunca baja la guardia. Pero ¿sabes qué? Esa actitud no te hace más fuerte. Te convierte en un ser que no puede entregarse a nada sin desconfiar. Y eso te roba la posibilidad de experimentar la paz. Porque aunque tu intuición sea precisa, aunque a veces aciertes en tus diagnósticos sombríos, siempre pagas un precio. Tu incapacidad de aceptar que algo, alguna vez, puede ser genuino. La mayoría de la gente se hunde en distracciones banales. Tú te hundes en tus propias teorías. Crees que así tienes el control, que al anticipar el desencanto, te proteges del dolor. Pero lo que haces, en realidad, es adelantar el sufrimiento. Convertir cualquier experiencia en un simulacro donde ya has previsto el fracaso antes siquiera de intentarlo. Y si todavía crees que exagero, recuerda cuántas oportunidades has dejado pasar porque tu imaginación te convenció de que todo iba a salir mal. ¿Cuántos vínculos rechazaste por miedo a ser herido? ¿Cuántos proyectos enterraste bajo capas de cinismo antes de darles la oportunidad de existir? Hay algo especialmente venenoso en esta mezcla de introversión y lucidez, que siempre encuentras argumentos para justificar tu retraimiento, que siempre tendrás una excusa elegante para no arriesgar. Y cuando la vida te exige presencia, cuando alguien te pide que cruces el umbral, tu mente recita el mismo estribillo. No tiene sentido. Pero, ¿y si el verdadero sinsentido es quedarte siempre al margen? ¿Y si tu intelecto hipertrofiado es solo una coartada para no participar? Es más cómodo diseccionar la vida que vivirla. Es más fácil apuntar los defectos de todo que aceptar la incertidumbre de pertenecer. La maldición oculta no es solo percibir lo que los demás ignoran. Es también crear un relato envenenado donde todo está condenado de antemano. Es pensar que tu lucidez es un escudo cuando, en realidad, es un grillete. Y lo peor es que cada vez que te dices que todo carece de sentido, estás reforzando el único relato que sabes narrar, el del fracaso inevitable. Si aún estás aquí, si sigues escuchando esta voz que no te deja en paz, quizás sea porque en el fondo sospechas que tu manera de mirar el mundo no es una muestra de sabiduría, sino un síntoma de miedo. El miedo de implicarte, de equivocarte, de aceptar que por mucho que observes, nunca podrás controlar cada variable. Y eso, amigo mío, es lo más espantoso de todo, porque mientras creías que tu capacidad de intuir te hacía invulnerable, la vida se encargaba de recordarte que nada duele más que vivir atrapado en una mente que no descansa, una mente que lo examina todo, pero que jamás encuentra paz. Si alguna vez sientes que no puedes más, que tu propio intelecto se convierte en un monstruo que devora tu energía, recuerda que Schopenhauer no escribió sus ideas para destruirte.
Las escribió para que entendieras que el sufrimiento es inevitable, pero la resignación no tiene por qué ser eterna. El reto no es apagar tu lucidez. Eso sería imposible. El reto es no permitir que tu imaginación, con toda su perspicacia, decida por ti qué merece ser vivido y qué no. Porque mientras sigas cediendo ese poder, mientras sigas escuchando esa voz que siempre sospecha de todo, seguirás siendo el prisionero más sofisticado que existe. Un carcelero de sí mismo que confunde su vigilancia con libertad. Y ahora respira. Mira a tu alrededor. Pregúntate si no estás, en este mismo instante, a punto de inventar otra teoría para justificar tu aislamiento. Tal vez sea hora de aceptar que tu intuición no siempre es una brújula, sino a veces una condena. La pregunta es, ¿vas a seguir obedeciéndola? Y mientras te haces esa pregunta, quizá empieces a notar algo todavía más perturbador, que tu mente no solo te aísla de los demás, sino que también te separa de ti mismo. Porque cuando pasas tanto tiempo analizando, anticipando y dudando, terminas convirtiéndote en un desconocido que observa su propia vida desde la distancia. Te has transformado en un espectador de tu existencia, un testigo mudo que lo contempla todo con una mezcla de desprecio y agotamiento. ¿Te has dado cuenta de cuántos días vives sin habitarte de verdad? Te levantas, cumples con los rituales mínimos, simulas interés en conversaciones previsibles, finges que te importan cosas que en el fondo te dan igual. Y mientras tanto, una parte de ti observa en silencio, repitiendo esa letanía venenosa. Todo esto es un teatro. Y puede que tengas razón, pero ¿qué consigues con esa certeza? ¿Acaso te hace más libre saber que la mayoría vive envuelta en ficciones? ¿O simplemente te hunde un poco más en tu propia indiferencia? Esta es la parte que casi nadie menciona. Ser un introvertido intuitivo no solo te hace ver el absurdo en los otros, también te obliga a reconocer la farsa en ti. Y ese espejo es el más cruel de todos, porque no puedes mentirte cuando sabes cómo funciona la mentira. No puedes sostener la ilusión cuando conoces cada costura. Así que empiezas a vivir con esa distancia irónica que te protege y te aniquila al mismo tiempo. Lo irónico es que, aunque tu intelecto disecciona todo, hay una pregunta que siempre esquivas. ¿Qué pasaría si bajaras la guardia? Si permitieras que algo, lo que sea, te atraviese sin filtrar, sin anticipar su final, sin interpretarlo como otro síntoma de un sistema podrido, ¿serías más débil? ¿O quizá descubrirías una parte de ti que lleva demasiado tiempo esperando permiso para manifestarse? Y es que aquí aparece otro rostro de la maldición que nadie te advirtió: la incapacidad de entregarte. Porque cuando has entrenado tu mente para sospechar de todo, incluso la belleza te parece sospechosa. La alegría te resulta incómoda. El entusiasmo ajeno te suena a ingenuidad o a mentira. Así que te refugias en un sarcasmo que parece inteligencia, pero en realidad es miedo de quedar expuesto. Dime si no te reconoces en este ritual. Alguien comparte contigo un sueño, un proyecto, un amor, una ilusión, y tú asientes con educación, pero por dentro ya estás elaborando un diagnóstico. Se está engañando. Esto no va a salir bien. Al final se romperá. Y puede que tengas razón, pero esa lucidez, por mucho que presumas de ella, es también un ataúd, porque te roba la posibilidad de involucrarte, de contaminarte con la pasión de otro ser humano, aunque solo sea por un instante. Lo peor es que esta incapacidad de entregarte no es casual. Es una defensa que tu mente ha perfeccionado con disciplina. Porque cuando uno se siente demasiado expuesto al dolor, su estrategia más eficaz es la parálisis emocional.
dejar que todo pase a través de un filtro clínico, sin permitir que nada cale de verdad. Así, nada puede herirte, pero tampoco nada puede transformarte. Y mientras repites este patrón, tu vida se va volviendo cada vez más pequeña. Más segura, sí, pero también más estéril. Te conviertes en un experto en observar, en juzgar, en anticipar. Pero has olvidado lo esencial, que todo eso no es vivir, que todo ese ejercicio de vigilancia permanente es solo una sofisticada manera de no sentir. Aquí está la parte que más te va a doler aceptar. Tu lucidez no te hace especial, te hace solitario, y no esa soledad elegida que alimenta el crecimiento interior. Number es una soledad seca, mecánica, donde ya nada florece porque has decidido que todo es un espejismo. Tal vez creas que exagero, pero respóndete con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que algo, una idea, una persona, un lugar, logró entusiasmarte de verdad, sin que tu mente lo redujera a una decepción en potencia? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste la inocencia de implicarte sin condiciones? Ese es otro de los tormentos secretos de ser un introvertido intuitivo. Tu sensibilidad extrema te hizo desconfiar de todo, y con el tiempo, esa desconfianza dejó de ser un recurso para protegerte y se convirtió en tu identidad. Ya no sabes vivir de otra forma que no sea con el escepticismo por bandera, y en ese escepticismo has encontrado refugio y también condena. Ahora te contaré algo que quizá te incomode más que todo lo que hemos dicho. Tu intuición no siempre te dice la verdad, porque la mente, cuando se alimenta solo de su propio miedo, termina interpretando el mundo como un lugar hostil, incluso cuando no lo es. Y entonces te pasa lo más trágico. Empiezas a rechazar experiencias que podrían haberte salvado de tu propio abismo. Te conviertes en un saboteador discreto, un verdugo disfrazado de observador, y mientras más tiempo pasas en ese rol, más te convences de que no hay salida, porque el intelecto siempre encontrará un argumento para justificar la parálisis. Siempre tendrá un análisis lúcido que te diga por qué es mejor no intentarlo, no sentirlo, no confiar, y así te vas hundiendo poco a poco en un mar de certezas que no alimentan, solo destruyen. Pero aquí es donde todo cambia. Aquí es donde tu historia puede tomar un rumbo distinto. Porque aunque tu mente se empeñe en demostrarte que todo es inútil, tú sigues teniendo la última palabra. Puedes seguir viviendo como un espectador que nunca se moja. O puedes empezar a cuestionar esa voz que siempre predice el desastre. Porque, aunque te cueste creerlo, esa voz no es la única versión de ti. Y si un día decidieras que tu lucidez no tiene por qué ser una prisión, y si por una vez te atrevieras a vivir sin garantías, sin diagnósticos anticipados, sin ese muro de ironía que te impide sentir, ¿qué pasaría si reconocieras que, detrás de todo tu escepticismo, lo que hay es un hambre desesperada de autenticidad? Quizá entonces descubrirías que el verdadero coraje no es desconfiar de todo. El verdadero coraje es abrirte, sabiendo que puedes perder, permitir que algo te importe tanto como para doler. Porque si algo has comprendido al vivir con esta maldición, es que la vida no se reduce a entenderla. La vida está hecha para ser vivida, aunque tu mente se retuerza de incomodidad. Y mientras escuchas esto, quizás sientas que algo en tu interior empieza a removerse. Una parte de ti que estaba anestesiada desde hace demasiado tiempo. Déjala despertarse, porque aunque no lo creas, sigue ahí, esperando que le devuelvas el derecho a sentir. Y cuando la escuches, por primera vez en mucho tiempo, notarás un vértigo distinto, el vértigo de estar vivo. Y mientras ese vértigo te recorre el pecho,
Tal vez empieces a comprender algo que siempre habías intuido, pero nunca te atreviste a aceptar. Que la lucidez que tanto has venerado es solo una parte de tu naturaleza, no su totalidad. Que tu intelecto agudo, tu capacidad para anticipar, diseccionar y sospechar, es una herramienta poderosa, pero también un cuchillo que te has clavado demasiadas veces por miedo a vivir sin armadura. Mírate ahora, escuchando estas palabras que te arrancan de tu letargo, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad que no sabes cómo clasificar, porque algo dentro de ti se está quebrando, y no es tu fortaleza, sino esa falsa certeza de que todo debe ser comprendido antes de ser experimentado. Y quiero que por un instante imagines otro escenario, un lugar donde permites que tu intuición sea un aliado, no un carcelero, donde eliges participar, aun sabiendo que puedes fracasar, donde te concedes la posibilidad de involucrarte sin medir cada paso con la exactitud de un cirujano. Quizá, solo quizá, descubrirías que detrás de toda esta cautela no hay un instinto superior, sino un miedo profundo a que algo sea real y te cambie para siempre. Porque, y aquí está el secreto que pocos confiesan, hay algo más aterrador que la decepción, la posibilidad de que algo auténtico ocurra y te obligue a abandonar tu vieja identidad. Y tú has construido tanto tiempo sobre esa identidad del observador lúcido que no sabes quién serías sin ella. Pero déjame decirte algo que tu mente va a odiar. Tal vez seas mucho más que ese narrador irónico que se alimenta del desencanto. Tal vez debajo de todas esas capas de escepticismo aún queda un ser capaz de sorprenderse, capaz de emocionarse sin pudor, capaz de creer, aunque sea por un segundo, que la existencia no es solo un ensayo de sufrimiento. Así que aquí estamos, tú y yo, al final de este viaje que empezó con un susurro incómodo y ha terminado siendo un espejo en el que no esperabas mirarte tan de cerca. Quizá has sentido rabia, tal vez te has reído con amargura, quizá ahora mismo tienes un nudo en la garganta porque sabes que cada palabra ha apuntado al lugar exacto que siempre has tratado de proteger. Y eso es bueno, porque solo cuando algo te duele de verdad, empieza el movimiento. Quiero que te quedes con esto. No eres tu intuición, ni tu intelecto, ni tu capacidad de desmenuzar la realidad. Eres el espacio que existe antes de que todo eso aparezca. Eres esa conciencia que aún puede decidir qué hacer con su lucidez. No estás condenado a la soledad perpetua. No estás obligado a vivir en un teatro donde todo es mentira. Puedes elegir. Aunque tu mente te diga que es imposible, puedes. Y ahora, antes de que cierres este vídeo y regreses a tus rutinas de siempre, quiero proponerte un pequeño experimento. Si algo de lo que has escuchado te ha removido, si sientes aunque sea una chispa de identificación, escríbelo en los comentarios. No hace falta que cuentes tu vida. Solo deja una frase que tu versión futura pueda volver a leer y recordar que este momento existió. Puedes poner, por ejemplo, el vértigo de estar vivo, y así sabré que has llegado hasta el final, que has tenido el coraje de quedarte, aunque todo en tu cabeza te susurrara que no valía la pena. Si este vídeo te ha acompañado en esa noche interminable de pensamientos, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no vas a encontrar respuestas fáciles, pero sí preguntas que nadie más se atreve a hacer. Y quién sabe, quizá esas preguntas sean el principio de tu verdadera libertad. Yo me despido con un último pensamiento que puede perseguirte más tiempo del que imaginas. La lucidez sin coraje es solo otra forma de cobardía. Que no se te olvide. Nos vemos en el próximo viaje mental, si te atreves a volver